Buenas tardes. A nombre de la Secretaría de Cultura de Chihuahua, del FORCAN y del Festival Arte Nuevo en su cuarta edición, Espacios Híbridos, les agradecemos la participación en el cuarto día de trabajo del Coloquio de Arte Contemporáneo Aridoamérica, con Gracia Luébano, Jorge Escobel y Rubí Acosta. El Coloquio de Arte Contemporáneo Aridoamérica es un ejercicio enfocado a la investigación y divulgación del arte contemporáneo del norte de México, desde la organización de charlas que participan legitimando de dinámicas, discursos y propuestas desde el propio territorio. En la sesión de hoy nos acompañan Jorge Escobel y Rubí Acosta. Hola, buenos días. Hola, Gracia, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa, ¿y tú? Bien. Qué bueno. Pues nos da mucho gusto seguir con ustedes. Ya este es nuestro cuarto día de charlas por parte de Aridoamérica. Como Luisa comentaba, Aridoamérica es un proyecto que está enfocado a la divulgación de las dinámicas, discursos y propuestas que nacen desde el propio territorio, y este propio territorio se refiere al norte de México, a lo que se le denomina Aridoamérica, pero que nos hemos apropiado de este nombre desde la Aridoamérica. Y pues como primera emisión de este coloquio, creemos importante y creemos necesario acercar a la comunidad artística y no artística a las reflexiones que varios agentes culturales y artistas han dedicado su tiempo a la investigación y que han desarrollado desde su campo de trabajo. Este coloquio se va direccionando por tres temas principales, que es el territorio, la identidad y la historia. Y hoy nos acompaña Jorge Escobel, voy a permitirme presentarlo. Jorge Escobel vive y trabaja en la ciudad de Chihuahua. Su trabajo incluye una variedad de formatos y medios, los cuales incluyen el video y la instalación. Desde 2017 comenzó a trabajar en varias empresas transnacionales de manufactura en el centro y norte de México. Estas experiencias de trabajo se volvieron la base de su obra e investigación artística. Ha exhibido su obra en museos y festivales de cine en México, Estados Unidos y Europa. Su trabajo ha sido reconocido con el Ojo y el Premio Hermano Salva por el mejor cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Morelia, beca Adidas Border, y fue beneficiario del programa BBVA Bancomer y también del Fondo Municipal para Artistas y Creadores FOMAC, que lo realizó en su tercera edición, y pues también fue finalista en el Han Nefkens Foundation Arco Madrid Video Art Production Award en 2019. Y pues sin más, me permito dar pie a que Jorge nos presente su ponencia, el cual se titula Sin título, ejercicio heterospectivo del 2007 al 2020. Adelante. Hola a todos, mi nombre es Jorge Escobel, soy artista audiovisual y radico en la ciudad de Chihuahua. Quiero agradecer a Gracia de Proyecto Árida por la invitación y por ponernos a reflexionar a los artistas de Chihuahua. Y también a pues, las personas que estén conectadas en este momento, pues muchas gracias por su tiempo. Y bueno, mi charla es un ejercicio de revisión de piezas, sí, pero también como de ideas o de referencias, aspectos que han estado presentes a lo largo de mi trabajo, pero sobre todo quise retomar ese inicio o ese momento cuando comienzo a hacer arte, pues, ¿no? Y mucho tiene que ver con ese retorno de haber regresado a Chihuahua después de varios años de haber vivido fuera, pero también lo hice un poco porque
justo noté, ¿no? Que estos aspectos de los que quiero hablar seguían presentes y me hacían volver siempre para tratar de articular alguna parte de un video o totalmente de un proyecto desde hacerlo desde Chihuahua. Entonces, siempre había regresar constantemente y sobre todo los últimos años. Y creo que descubrí como este norte, como un espacio desde el que me gustaría anunciar digamos, mi discurso, mis piezas, o lanzarlas, pues, articularlas desde este espacio y lanzarlas. Y siempre digo lanzarlas como mostrarlas, pues, desde acá, no sé, ya me hice bolas. Pero la cuestión es que ese regresar me hizo empezar a revisar esos aspectos, retomarlos o reconectar con ellos, o algunos de ellos, ¿no? Y creo que hay dos momentos en estos años. Por eso también incluso en el título de la charla como este ejercicio heterospectivo, por esa heterogeneidad de aspectos que están ahí, pero también en este rango de tiempo hay una parte inicial que me llama mucho la atención y que quiero retomar porque creo que hay unas cosas muy interesantes ahí. Cuando uno está iniciando también hay una especie de entusiasmo, que no quiere decir que ahora no haya, pero sí hay como ciertos aspectos que creo que y ahora que he reconectado con ellos, como vuelvo a sentir como esa curiosidad y por qué llegué al arte también. Y luego viene el momento cuando ya empiezo a hacer más producción audiovisual, que digamos es lo que caracteriza un poco más el medio en el que trabajo mayormente. Pero para llegar a eso hubo una serie de experiencias. Y en esas experiencias me gustaría mencionar que lo que creo que determina mi producción como artista contemporáneo es la maquiladora. Yo estudié mercadotecnia, bueno, aparte soy originario de una zona rural, entonces, y viví como en varios pueblos durante mi infancia y gran parte de mi adolescencia y juventud. Y luego ya vengo a estudiar la carrera a la ciudad de Chihuahua y allí es donde tengo contacto con el documental de un artista contemporáneo que me influyó mucho y que determinó como esta forma incluso yo de mediarme con el mundo, ¿no? Y me dio como acceso a otras herramientas y esas herramientas pensarlas como arte, pues eso me voló la cabeza. Y comencé a hacerlo, comencé a llevar esas cosas que yo iba descubriendo, las iba integrando en mi vida personal y yo creo que pues eso te vuelve artista, ¿no? O sea, como que de repente, en ese momento yo pensaba mucho que tenía que hacer un posgrado en arte para validarme como artista y creo que no. O sea, finalmente lo que te hace ser artista es cómo empiezas a integrar esas herramientas, luego cómo vas visibilizando también eso, llevándolos como espacios de exhibición y cómo vas articulando ese diálogo con el público. Y creo que lo que hace también un buen artista es el compromiso que tiene con esa práctica. Creo que el buen artista es eso, ¿no? O sea, qué tan comprometido estás con eso, qué tan honesto eres con eso y no tanto el grado de ejecución con cierta maestría, ¿no? Creo que eso no, y a mí me hizo sentir como, y bueno, estoy siendo muy honesto, ¿no? Y a mí eso fue lo que me enganchó con el arte contemporáneo, ¿no? Con esas herramientas que fui o he ido descubriendo hasta la fecha, que creo que o más bien debo decir que mi formación pues ha sido autodidacta y mucho de investigación y de ir aprendiendo en el camino. Y esta investigación, de estar como buscando artistas, proyectos, piezas que se volvieron como emblemáticas, pues, no solo en la historia del arte reciente, sino también pues, en mi vida y en referencias importantes pues, que están ahí. Entonces, así que la maquiladora se vuelve un espacio que determina mi práctica como artista. Pues es ese momento cuando termino la universidad y regreso al pueblo donde soy originario y por azares del destino comienzo a trabajar como supervisor de recursos humanos en la maquiladora del pueblo, que es una empresa japonesa que hace arneses automotrices para una marca de automóviles
japonesa, ¿no? Pero que tiene una planta ahí de ensamblaje en Estados Unidos, y bueno, a ellos se les mandaban los arneses para que los insertaran en estos vehículos. Lo importante aquí, y para no clavarme tanto en esta parte inicial, son algunos aspectos. Uno, lo que en ese choque y en ese entrar a este espacio que también me impresionó bastante, y porque pues, no estaba acostumbrado también a esas dinámicas de trabajo, de ese rush que hay de producción, y entonces lo que empecé, y esa problemática social que se detona en la maquiladora, entonces, o que detona la maquiladora y su dinámica. Y también las características de este espacio, ¿no? O sea, un espacio transnacional, es un espacio que está regido por políticas no solo laborales que responden al contexto o el país en el que están insertadas, sino que también tienen ciertas políticas propias que determinan cómo circulas, que determinan la forma en que trabajas o produces, el lenguaje, que hay una cultura laboral que también es importada y que pues nos atraviesa, bueno, en ese momento nos atravesaba a todos, ¿no? Los empleados de ese lugar. Y entonces, esa posibilidad de entrar como supervisor de recursos humanos y que, pues bueno, permitió mi formación económico-administrativa, ¿no? Que me dieran esa oportunidad. Bueno, más que oportunidad, lo que quería era juntar dinero para irme a estudiar un posgrado de arte. Justo, era la inquietud. Pero sale esta posibilidad, lo hago, y al entrar, pues lo que me determina, digamos, es la posición, que esa me llama mucha atención porque hubiera sido muy diferente entrar como obrero incluso. Y esta posición me permitía circular por todo el espacio, por toda la planta, porque portaba un código, que es una camisa blanca con el logo de la empresa, que me permitía circular pues, por mi rango, digamos, ¿no? Que a otras personas de diferentes áreas estaban limitadas como a ciertas áreas, ¿no? Y esa posibilidad de transitar, que fue de desplazarme, me hizo estar consciente también de mi cuerpo. Entonces pensaba que, pues sí, la pintura, que era una herramienta que traía en ese momento, y la fotografía, las podía utilizar para hacer un registro, incluso sobre todo con la fotografía de pues, mi cotidianidad, pero no, creo que varios artistas que me influyeron en ese momento estaban muy presentes su obra, y que su obra tenía que ver más con performance y con esa relación performática con ciertos objetos, ¿no? Me hizo eso, estar consciente de mi cuerpo y pensar que esa era una herramienta con la que yo podía realizar una serie de gestos. Y es con lo que empiezo yo a desarrollar como una especie de performance cotidiano, donde yo iba diseminando gestos que iban surgiendo en mi día a día, pero que respondían mucho a esta conciencia de artista. Y entonces, pues se vuelve, creo que otra forma de estar en ese lugar, y otra forma de transitar, y otra forma de responder como a esa realidad. Y es eso, una especie de coreografía cotidiana que yo iba determinando con gestos, y pensaba que esos gestos, como al menos simbólicamente, podían interrumpir de alguna forma esa producción o esa dinámica en la que yo estaba inmerso, ¿no? Que me llamaba mucho la atención de por qué había esa necesidad de producir bajo este nivel de estrés, bajo esa urgencia, no sé, como que de repente la maquiladora se apropia de ti, se apropia hasta de tu tiempo libre y determina mucho de ello. Y eso, pues yo lo veía incluso con mis compañeros cuando salíamos y que nos veíamos en una reunión o algo, era estar hablando siempre del trabajo porque te determina tanto. O sea, creo que la maquiladora marca, y te marca de por vida. Entonces, pues eso, un poco es eso, la dinámica y la forma en que yo empecé a responder en ese momento. Entonces la maquila se vuelve una presencia constante, incluso cuando renuncio, ¿no? Porque lo que hago ya después de mi salida es pedirle a mi jefe una constancia laboral, pensando justo que esa era la única forma en que me gustaría o quería que quedara registro. Y era un objeto administrativo, una carta que me iba a permitir conseguir otro trabajo, pero también daba testimonio, ¿no? O sea,
yo había transitado por ese espacio con estas características, ¿no? Como supervisor de recursos humanos y bueno, otro cargo que tenía también en ese momento. Y entonces dejo eso y guardo también las camisas que utilizaba como uniforme para en algún momento hacer una instalación con ellas, o sea, utilizarlas como esos objetos, como residuos de esa experiencia, pero que también era una especie de constancia de haber transitado por ese espacio. Y entonces es estar consciente de este aspecto de Chihuahua y del norte de México en particular, a partir de esta figura, es cuando entro yo comienzo a realizar una serie de piezas, mucho en respuesta de mi contexto, ¿no? En el que estaba pues, Chihuahua en ese momento, ¿no? Y sobre todo pues el pueblo donde estaba viviendo, o al que había regresado a vivir por un poco más de un año. Y entonces hice una pieza, por ejemplo, de serigrafía con mandiles de algunas operadoras de ahí de Babsa, que era un poco en respuesta como a esta resistencia a producir a ese nivel. Entonces usaba como una serie de frases que imprimí sobre los mandiles. Luego hay otra pieza también que es la lectura del manifiesto altermoderno de Nicolai Bourdieu, que lo que él hace es, bueno, son varias cosas, pero lo que me llamaba mucho la atención era que él respondía, o él trataba como de hablar de ese nuevo artista que producía bajo estas circunstancias que a mí me parecían un poco privilegiadas, porque hablaba de que un artista puede empezar en tal país y luego desplazarse a otro para continuar con esa pieza y es como un artista que está conectado y viaja mucho y no sé, con muchos elementos con los que yo no me reconocía, con los que mi contexto limitaba, pero yo no dejaba de ser un artista contemporáneo, ¿no? O sea, ya me reconocía como tal, porque ya estaba integrando como esos elementos en mi vida cotidiana y para mí eso era suficiente. Entonces hice esta lectura como una especie de respuesta, un gesto de respuesta a ese documento, a ese texto que circuló ahí, que lo encontré pues en internet. Y Nicolai Bourdieu de alguna forma me ha llamado su atención, o la atención parte de su trabajo curatorial, y ciertos términos obviamente que surgen como la estética relacional, etc. Entonces, bueno, es esta pieza. Y luego también después de estar de visita en Marfa, en la fundación de Donald Judd, y ver todas estas piezas e instalaciones que él tenía, que me llamaba mucho la atención el minimalismo en ese entonces, me daba cierta curiosidad, y al tener la experiencia de estar en este lugar, transitar entre esas piezas, por ejemplo, la instalación que él tiene de cajas de aluminio, o estas piezas de concreto que están insertadas en el paisaje, y bueno, toda esta infraestructura en este pueblo que es Marfa, Texas. Al regresar, o sea, pensar que las posibilidades que tenía este artista de haber producido con esos materiales y esas dimensiones, cruzando la frontera, yo ya encontraba otras limitaciones de discurso, de material, de infraestructura, o de poder circular mis piezas, que finalmente muchas de mis piezas pues quedaban ahí como medio perdidas, no llegaban o no brincaban más, ¿no? No llevaban un espacio de exhibición, no había un diálogo público en específico. Y justo con todo esto en la cabeza, hago una réplica del prototipo de Donald Judd, que es esta escultura en varias secciones, pero con material pues, precario que yo tenía al alcance y con el que pues, podía fácilmente pagar. Y bueno, hago un registro en fotografía del momento en que me instalo en el pueblo, en una de las calles principales, y luego hago, pues que regreso un año después, luego que regreso después de un año, pues, hago el registro de este deterioro, que casi desaparece la pieza por las características del material. Y bueno, así hay como varios gestos que voy haciendo a partir de estos contactos que voy teniendo ya con artistas, y voy viendo como piezas o estas piezas articuladas ya en espacio. Luego es cuando salgo de Chihuahua, me voy a la Ciudad de México, no conecto muy bien y sale la oportunidad de irme a Querétaro para trabajar en una fábrica
surcoreana como supervisor también de recursos humanos, y esta pequeña fábrica, como de unos 200 empleados más o menos, hacía tarjetas electrónicas para los refrigeradores de Samsung. De hecho, estábamos como en el patio trasero de Samsung. Y para mí esta experiencia fue bastante fuerte. Yo fui contratado por un outsourcing, yo no fui contratado directamente por la fábrica, estaba como implant ahí contratando gente para esta fábrica. Y hubo muchas cosas, pero lo que hice fue nuevamente retomar esta conciencia de artista, pero ya también buscando encontrar otras salidas formales a esa experiencia y ver cómo ahora sí, más consciente de esto, podía articular algo como mucho más sustancioso, digamos, como, o materializarlo de alguna forma, ¿no? No solo en la parte performática, sino también encontrar una serie de objetos que me permitieran mostrar esa experiencia o hablar de esa experiencia. Entonces, pues voy recolectando objetos durante toda esta experiencia, como por ejemplo el gafete de Braulio, que es un chavo que tenía ciertas características de su personalidad que me hacía pensar en esta gente que de alguna forma es difícil de encajar. Y justo eso hizo Braulio, desaparecer porque no encajó en este sistema de trabajo. Y era un chavo bastante interesante que en su aspecto era medio punk, medio rebelde. Y él me llevó a pensar en entender un documento que yo trabajaba de manera cotidiana, que es el reporte de ausentismo, y que se alimentaba de las checadas de entrada y salida de los obreros, y que yo después como iba reflejando a partir de extraer la información a través de mi sistema, como descargaba del reloj checador con un USB, lo cargaba en el sistema en mi computadora y luego ya exportaba un Excel para empezar a alimentar ese formato de manera cotidiana con los ingresos, con las ausencias, con todas las incidencias de los obreros, ¿no? Entonces ahí es cuando retomo esta idea del performance, pero ya más el performance del obrero y cómo se va reflejando en los tiempos de trabajo de cada uno de ellos. Y entonces es cuando surge RH, o es el contexto previo a la pieza de video que realicé tiempo después, pero justo a partir de que salgo renuncio nuevamente, no aguanté, aquí sí estaba más rudo, y entonces saco ese documento de Excel, que aquí se los voy a mostrar, y entonces digamos, pues sí, como ese documento me permite empezar a jugar y a abstraer ciertas ideas que para mí estaban muy presentes, ¿no? O sea, ya no era el cuerpo, sino también el tiempo de trabajo o el exceso de presencia, porque empezamos en algún momento a trabajar 12 horas diarias, el turno de la tarde, de la noche y el turno del día. Y es por una necesidad o un crecimiento en la producción y que no hubo suficiente personal para responder. Entonces se extendió el tiempo de presencia en ese lugar y vuelven ciertas reflexiones, pero ahora sí, adicionalmente a ello aparece esta idea o esta noción de tiempo de trabajo. Y entonces cuando tomo este documento para hablar de ello, al inicio pensaba hacer como una especie de instalación, pero luego con el apoyo de una beca llegué al video. Y encontré en el video esta posibilidad de narrar desde mis intereses también esta experiencia. Y digo desde mis intereses porque creo que desde el inicio aparece mucho la ficción y sobre todo la ciencia ficción, que es un género que a mí me gusta mucho y pensaba justo cuando estaba en estas largas jornadas laborales que la realidad de repente te rebasa y parece que estás viviendo como una especie de ficción que finalmente no es ficción, es como yo decía, como una hiperrealidad, como te vuelves tan consciente de eso, del tiempo, de muchos factores que creo que me daba esta sensación de estar como incluso una novela de ciencia ficción, no sé, y empecé a imaginar muchas cosas. Y en ese tono es que escribo el guión de RH Reporte y regreso al parque industrial donde trabajé. Ya no estaba la empresa donde estuve trabajando, que bueno, hay que decirlo que por varios problemas tuvo que salir del país. Entonces, lo que hago es una parte en Querétaro y otra parte en Chihuahua, con imágenes que fui filmando de fábricas, tanto allá en Querétaro como acá, y espacios,
o el parque industrial donde trabajé. A partir de esa como collage de imágenes voy armando ese espacio. Que bueno, aquí les voy a mostrar una partecita del video para que entiendan un poco de qué estoy hablando. En esta fábrica, una vez que la información era analizada por los directivos, se sometía a un procedimiento final, a través del cual el documento se convertía en una imagen digital que luego era fragmentada, originando diversas abstracciones. Composiciones consideradas orgánicas al haber sido generadas por la información que se obtenía del cuerpo del obrero. Un proceso sistemático y a la vez aleatorio, cuyo resultado eran estas imágenes colectivas que respondían a un propósito para nosotros desconocido, pero que sugería una extraña forma de infiltrar y alterar nuestra percepción de una actividad vital. Imágenes que también hacían visibles esos gestos de la naturaleza humana en los que se resiste a ser asimilada por estos esquemas de producción y de trabajo. Finalmente, dichas imágenes circulaban por la red transnacional. Algunas se materializaban en tela y se disponían en las paredes de otros espacios transnacionales ubicados en el resto del mundo. Un gesto cuya finalidad aún se desconoce. Una lógica extraña de producción, de hacer visible su realidad y, a su vez, ser autocontemplada dentro de estos lugares de trabajo. Su tiempo, el nuestro, reflejado en esas composiciones en las que nuestra vida se reduce a una sola actividad vital que nos consume a través del tiempo. Bueno, como pudieron ver, este tono en el que se va narrando y esta historia que no es más que mi experiencia en ese lugar, pero que de repente va teniendo estos alcances, como estos tonos de ficción, que a mí me sigue interesando incluso hasta la fecha. Y después de RH Reporte, que es una pieza que circuló más, que incluso me permitió entrar en diálogo con público de cine, porque tuve la oportunidad de estar de festivales y dialogar como desde esa lectura que hace alguien de cine a la que hace alguien que transita por el museo. Fue bien interesante y desde ahí creo que comienzo a explorar esta posibilidad que da el video y que da el cortometraje, ¿no? Y la producción audiovisual, ¿no? En particular. Luego viene esta inquietud por la minería, que voy a acelerar un poquito porque el tiempo me está comiendo. Y esto sucede a partir de un artículo que encontré que leí un domingo en el New Yorker sobre La Rinconada, que es una población minera que está a 5.400 metros del nivel del mar en los Andes peruanos y que tiene ciertas características como el tiempo también de trabajo, que es más un intercambio que hace el minero con el contratista, que es un trabajo informal, también una extracción de oro artesanal y muy permeada también por ciertas prácticas que no terminé nunca de rastrear desde dónde vienen, pero el sistema de trabajo se llama cachorreo y era una especie, o es un intercambio que hace el obrero o el minero con un acuerdo y un intercambio que hace el minero con el contratista, donde el minero acepta trabajar para el contratista durante un periodo de tiempo sin paga a cambio de un tiempo de extracción de manera libre de mineral y que tiene que procesar el minero en unos molinos o en otros morteros enormes donde incluso se sube, es muy corporal, que empiezan a moler el mineral con mercurio y con varias cosas ahí que van agregando para poder separar
poco metal que van encontrando de la piedra y luego venderlo y esa va a ser su paga mensual. Si no encuentran oro, pues entonces hay que esperar el siguiente mes o el siguiente periodo para poder buscar oro, ¿no? Por su cuenta. Entonces, esos intercambios me conecta, ese intercambio de tiempo y esa parte también como corporal me conecta con lo que ya venía explorando y hago este ejercicio de registro. Eso es un viaje y quería yo hacer como una pieza de video, pero pues, bueno, por falta de lana no la he podido concretar. Pero, y bueno, también la Rinconada ahorita ha cambiado muchísimo, creo que ya hay contactos que dejé en ese momento y ahorita me platica que la realidad ha cambiado mucho en la Rinconada, pero sí es un lugar bastante interesante. Y visualmente para mí fue fuerte la experiencia también de ver cómo estaba una ciudad que también me hacía pensar en referencias como de ciencia ficción, porque creo que la vida ya es demasiado ruda, es demasiado complicada, son como 50,000 habitantes, pero justo estas formas de trabajo detonan una serie de también inseguridad, pues no solo laboral, pero también para los que habitan la ciudad. Entonces hay muchas características que tiene la Rinconada que me llamaron la atención, pero sobre todo yo me enfocaba en esta parte de intercambios de tiempo y yo culpo a estas dinámicas de trabajo de toda la realidad que hay en la Rinconada. Entonces, lo quise mencionar porque creo que es una forma en la que aparece nuevamente estas inquietudes, esta idea de las que ya he hablado, y que me permiten y me sensibilizan sobre el tema de la minería, y es cuando ya ahora sí decido regresar a Chihuahua después de estos años de estar viviendo fuera, y esa sensibilidad que ya traía hacia la minería, digamos, ese interés, me permite conectar con la zona de Aquiles Cerdán, que es aquí aledaña a la ciudad de Chihuahua, y que justo, pues, gracias a ese lugar existe la capital aquí en el estado de Chihuahua, porque fue una mina que tuvo mucho auge y durante 300 años fue explotada. Hasta hace poco cerró la última mina que la tenía Grupo México, pero que pasaron pues, varias empresas como Potosí, que duró muchísimo tiempo, y previo a eso, pues bueno, la colonia, varias gente se benefició de la plata que se sacó de aquí. Y hay como varias ideas que están ahí, como una de ellas que es ontología relacional, que es una forma diferente de entender la naturaleza. Justo ellos hablan de que no hay una división entre cultura y naturaleza, ¿no? Sino que justo pensaba en varios aspectos de este lugar. Pero lo que llama mucho la atención es el paisaje. Y aquí les voy a mostrar una parte del video de registro que estoy trabajando ahorita, que es un proyecto documental, que bueno, que es un ejercicio también de documental y ficción que se llama Jale, y que justo parte esta idea de los jales mineros que son parte del paisaje, que están estos cerros tan perforados, que mucho del mineral que no se utilizó, o que no tenía esa carga o ese valor metálico, pues quedaba como desecho, ¿no? Y este desecho queda ahí como memoria, como parte de la memoria de este paisaje. Y ahí es donde me interesó como partir para hacer una revisión también de la historia del lugar, pero también hablar de eso que queda después de que un espacio es intervenido, de que un espacio, que creo eso va a pasar en la Rinconada en algún momento. O sea, van a dejar de extraer y se va a quedar como un lugar lleno de desechos, de jale, que se vuelve como ese registro de este periodo de tiempo, ¿no? De este momento histórico. Y entonces es justo el jale lo que me interesa trabajar, aunque hay otros elementos también, como trabajar con un gambusino, que es de los últimos gambusinos que hay ahí en la región, o que fue un gambusino desde joven, que luego ya se vuelve un minero formal. Pero me interesaba mucho esta relación del cuerpo, ¿no? El gambusino es el que entra de manera independiente y luego extrae mineral, ¿no? Ya después se van integrando como a estas empresas, pero justo era como estas personas que van teniendo pues ese contacto con el cerro, pero desde adentro. Y luego está la figura del risquero, que son ahora los mineros que
van en busca de piedras como cuarzos o piedras que se pueden vender como decorativas para, que están justo en estos jales. Sí entran ellos a la mina, pero también escarban mucho en lo que quedó. Y en ese resto, como tratar ya de recuperar lo último para venderlo y que se vuelva pues, un estilo de vida. Y en esta zona le llaman risqueros a esas personas, que van cargando esas piedras y van buscando en eso que ya quedó. Y ahí hay como varios elementos ahí que me parecen interesantes. Nuevamente conecto con algunos elementos de ficción que me gustaría hacer como ejercicios frente a cámara. Pero algo que sucede en este inter, previo a que llega la pandemia y ya he tenido que parar el registro, bueno, el trabajo documental que estoy haciendo en video, la mina cierra, o la última mina cierra porque hay una inundación. Hacen una perforación de manera incorrecta y se empieza a llenar los pisos ahí de la mina. Previo a esto, se había un control del desagüe del agua que salía, ¿no? Creo que lo utilizaban y que es un agua que tiene una carga metálica y entonces, y que esa agua salía y alimentaba el paisaje. Eso veías tú como ciertos contrastes por donde pasaba el agua y la otra parte que era un poco más árida, ¿no? Pero esa agua que de alguna forma, bueno, no lo ves, habría que hacer. Yo quería hacer como un estudio, no lo logré hacer en su momento, pero yo sabía, ¿no? Si esa agua viene de la mina, esa agua tiene cierta carga de metales y pues obviamente afecta de alguna forma, pues obviamente el consumo humano no es posible, pero esas plantas o ese paisaje o elementos que conforman el paisaje por donde pasa el agua, pues de alguna forma supongo que eso afecta, ¿no? Pues lo que contiene el agua, esa agua contaminada. Pero luego esa agua deja de salir y lo que hace es empezarse a concentrar, ¿no? Está inundando la mina en un momento en que va a encontrar salida, pero ahorita el paisaje está seco. La mina cerrada y el agua, ¿no? Inundando lo que pues, queda de la mina, todo lo que se perforó durante todos estos años. Y es ahí donde, en la parte en la que voy, en la que quedé, pero bueno, aquí les voy a mostrar un fragmento del video. Bueno, ya para cerrar, otro aspecto que me interesa justo desde RH Reporte, que ahorita no sé si lo mencioné, pero mostraba aquí el documento de estas incidencias o de esta performance que registraba en ese documento de ausentismo en RH, ¿no? O en experiencia ahí en esa fábrica, es que, por ejemplo, los rojos que aparecen en el video y en las composiciones, pues son ausencias. Y esas ausencias tienen que ver con, yo lo conectaba mucho con el deseo y pensaba mucho en términos de deseo en ese momento. Y ese deseo que yo lo relacionaba también con esas ganas de no ir a trabajar, ese responder a tu cuerpo cansado y no ir a trabajar y preferir perder ese día de sueldo o irte mejor a buscar otro trabajo con mejores condiciones, que son información que yo recolectaba en las encuestas que aplicaba
cuando la persona regresaba un día después de su ausentismo. Y entonces, esas disrupciones que antes yo pensaba que podía hacerlos de manera simbólica en el espacio, pues aquí se volvían como muy reales en RH, porque sí, el no estar ahí para producir afectas la línea de producción, entonces hay como esas discontinuidades que se veía, que visualmente se reflejan en el documento y en esa composición de pintura, ¿no? Porque yo siempre estaba conectando con Piet Mondrian por los códigos de color. Y es importante también, no sé si lo mencioné, se me olvidó al inicio, es que los códigos de color o estas composiciones eran como una especie de solicitud de los directivos de representar las incidencias con estos códigos. Y entonces, regresando a este momento en el que me encuentro y aún pensando en esa posibilidad de la discontinuidad, o en esa posibilidad de transitar por las estructuras rígidas, pero de otra manera, pienso llego a la teoría queer y pienso pues sí, en la población LGBT, que incluso yo como homosexual siempre ha habido como esta, creo que de alguna forma no encajas, ¿no? O sea, no encajar en ciertos aspectos, ¿no? En estas estructuras, pues de ahí viene mucho pues, de los activismos, pero de buscar como pelear por ciertos derechos, etcétera, ¿no? Porque es como tratarse de ir acomodando de acuerdo a tu identidad de género, pero lo interesante aquí es que cuando viene toda esta, llego a la teoría queer y al término queer sobre todo, que me parece bien interesante, que tiene que ver mucho con el cuerpo y resignificar a partir de ahí, es que surge un proyecto que se llama Luces Brillantes, que es un proyecto que estoy realizando con Paco Burrola, que es diseñador y gráfico y artista, bueno, audiovisual, con quien colaboré para el proyecto Arida durante la pandemia, ¿no? Los ejercicios que estuvimos haciendo, y que en ese diálogo, en ese momento, pensamos en que no había un archivo LGBT de alguna forma en el norte, y pensamos en hacer una cartografía que va a constar de videos cortos, documentales de personas de la población LGBT y mostrar como esa diversidad, y entre esa diversidad encontrar justo estos puntos disruptivos en cómo estas personalidades sobreviven, digamos, a sus contextos, a su entorno, y justo creo que en todos ellos hay como una especie de elemento queer. Bueno, ahorita llevamos solamente un video que es con lo que arrancamos el proyecto, pero bueno, en este contacto que he tenido pues, con gente gay o lesbiana o trans, creo que hay este elemento que no encaja, que es como ese no lugar de repente que habitamos, y que creo que conecta con esos intereses que traigo y que me hace, le da sentido también a este ejercicio que quiero hacer de cartografiar junto con Paco esta población LGBT de Chihuahua, y ojalá un día crezca hacia otros estados del norte, para también mapear estos norteños, pero justo desde la diversidad y justo desde ese no lugar que muchos de nosotros habitamos. Y los videos son máximo 5 minutos, van a estar albergados, van a estar ocupando una página web que también vamos a ligar con un perfil de Instagram, y la idea es pues, que ahí esté fluyendo. Y es un proyecto de largo alcance que vamos a ir financiando pues, con nuestros recursos, y ojalá en un momento vayamos encontrando la posibilidad de financiarlo con otros apoyos para poder tener un mayor alcance y poder desplazarnos por todo el estado e ir retratando gente de zonas rurales y zonas urbanas de diferentes edades que se identifican de diferente manera, ¿no? Bueno, sí, de diferente manera, ¿no? Creo que en esa diversidad hay como, me gusta eso, esta riqueza de formas. Y entonces algunos de ellos aparecerán con un formato convencional de documental, pero en otros, si no quieren aparecer, jugaremos con o la idea es jugar con ellos y determinar esta estética que ellos quieren que aparezca en su video, y cómo incluso pueden ellos narrar sin que aparezcan y mostrar aspectos de su entorno, no sé, habrá creo que una serie de posibilidades, pero justo creo que hay esa necesidad.
Y también el proyecto responde a otras cosas, ¿no? Que están otros intereses que ahorita están en mi cabeza, pero bueno, es el momento que me encuentro. Por eso hablaba de esta heterogeneidad al inicio, porque creo que esos intereses no es tanto como en temas específicos, sino como hay ciertos aspectos de la vida que me van conectando con estos temas, pero finalmente hay como un hilo conductor y por eso hablaba de esta heterospectiva, que espero no haya sido aburrida. Les agradezco mucho su tiempo. Espero, bueno, pues ya no sé qué espero, pero sí creo que es importante hacer estos ejercicios y poner a los artistas como a dialogar. Y lo digo sobre todo por el norte. Creo que ahorita estamos en un buen momento en el norte, donde se está dando, estamos forzando, yo creo, a que se dé esta infraestructura. Por eso regresé, porque también es importante enunciar desde acá. Y es importante abrir puerta al arte contemporáneo, porque creo que eso nos va a permitir ciertas herramientas para lidiar con esta realidad que estamos, tan difícil que estamos viviendo en esta región, y también para hacer como esos ejercicios autocríticos, ¿no? Como desde el contexto que operamos y no estar importando todo el tiempo prácticas o pensando que solamente si salimos podemos desarrollar una práctica como artistas contemporáneos. Creo que aquí hay mucho que hacer y por eso aplaudo iniciativas como el Festival de Arte Nuevo, que coordina Angélica Chávez, o Gracia, que impulsó Proyecto Árida, y todo está, sobre todo en la pandemia, se volvió como una herramienta o una iniciativa bastante importante para quienes estábamos encerrados y generando esta serie de piezas desde nuestro confinamiento, ¿no? Que luego salta, ¿no? De ahí a este ejercicio de reflexión en este coloquio. Y entonces, bueno, pues agradecer su tiempo y, bueno, quedo atento por si hay alguna otra pregunta o alguna pregunta, pues, que quisieran hacer. En su momento la responderé por redes, si no, pues, muchas gracias. Hasta aquí llego. Pues yo trabajo en una maquiladora Yasaki, donde se hacen arneses de Siena para la troca Toyota, ¿verdad? Ahí trabajo. Yo inicié a trabajar el día 13 de enero del 2007. Ahorita tengo 7 años ahí trabajando. Felizmente entré como operador y poco a poco pues sí fui ascendiendo, que hasta ahorita pues ya llegué acá a oficinas, a contratista, a hacer de RH, ¿verdad? ¿Y para ti qué es el amor? Para mí, en realidad, el amor no existe. ¿Por qué? Porque no creo en el amor. O sea, creo en el amor de Dios, en el amor de padres, en el amor de amigos, en el amor de hermanos, pero en el amor de pareja yo no creo, la verdad. Respetando y sin ofender a nadie. ¿Has tenido pareja? No he tenido pareja. Por lo mismo, porque no creo en el amor. ¿Y cómo es tu relación con los hombres aquí del pueblo? Mi relación con los hombres aquí en el pueblo, convivo, platico, me la paso chido y de ahí me voy. ¿A dónde? Para mi casa. A mí me hace brillar mi forma de ser, mis virtudes que tengo, y más me hace brillar que la gente me acepta, la gente siempre está conmigo. Realmente la gente es la que me hace brillar a mí. Muchas gracias a quienes nos siguen acompañando. Como pudieron darse cuenta, pues por cuestiones de compromisos, Jorge tuvo que compartirnos su participación pregrabada. Sin embargo, se comprometió fuertemente a contestar los comentarios que se puedan generar por parte de los que nos están acompañando. Entonces, con toda confianza pueden comentarnos y Jorge va a contestar. También
Mientras tanto, quisiera hacer como unos breves comentarios en cuanto a la participación de Jorge, la cual creo yo muy importante para el momento en el que estamos como socialmente, hablando del registro y sobre todo con este último proyecto que es Luces Brillantes, y que desde la coordinación de Proyecto Árida pude ver algunos de estos inicios, y me gustaría también poder compartirles algunos pequeños videos que estuvo generando junto con Paco Burrola, y que son algo así como el antecedente o el Luces Brillantes, y que también estamos muy honradas de poder haberlos visto desde mediados de este año. Entonces, adelante, Ilse. Me preguntan si soy hombre o si soy niña. Hey, tú, ¿quién eres? Siento una serpiente en el cuerpo cuando veo a los hombres del puerto que me ven de arriba abajo mientras pienso que si bailas porque el barco se está hundiendo. ¿A dónde vas? Sí. Bueno, para explicar un poco parte de lo que se generaba en Proyecto Árida, era que se lanzaban preguntas sobre lo que se estaba viendo desde el confinamiento. Entonces eran pequeños videos que duraban la mayoría menos de un minuto, e imágenes. Entonces Jorge y Paco la mayoría de las veces compartieron estos productos audiovisuales, y pues mucho iba justo enfocado a visibilizar luchas por parte de la comunidad LGBT y más. Y voy a compartirles unos pequeños más y para empezar a cerrar. Muy bien, este fue uno de los primeros con el que nos compartió Jorge y Paco, que era respondiendo a la pregunta ¿ves algo rojo? Y pues al fin y al cabo son recorridos, y es como una especie de reconocer el territorio al haber regresado, ¿no? También de Ciudad de México. Y si quieren darle al siguiente. Era respondiendo la pregunta de este mapa. Y creo que nos queda uno, bueno, no sé, pero, bueno, nada más eran los únicos que teníamos.
pero pueden visitar la página de Instagram de Proyecto Área también para ver algunas más de las participaciones que tuvo Jorge en medio de esta pandemia, que fueron muy, muy interesantes y justo van generando eco con este último proyecto. Y por último, quisiera empezar a cerrar esto, invitándolos a ver las charlas pasadas. Creo que justo el ejercicio que generó Jorge en este día hace eco a lo que compartimos, por ejemplo, con Miriam Salado al momento de estar viendo proyectos que se han hecho anteriormente y que tienen como recurso principal o de materia prima el norte o el desierto, y que creo nos dan también la premisa y nos dan justo este poder revisar junto con ellos los avances de proyectos que aún no están concluidos, ¿no? Y que creo que es súper importante el poder conocer los procesos de los artistas para como dejar de creer o de pensar que todo se da por generación espontánea, ¿no? Todo tiene un proceso, no siempre es el mismo, y como artistas o como gestores o como agentes culturales es importante saber y conocer estos proyectos que han podido tener éxito o que están en medio de eso, y ver cuál ha sido su camino y y qué podemos tomar de ellos y qué podemos replicar por el hecho de estarse generando desde el mismo espacio, o también de qué manera podemos colaborar con este tipo de proyectos, ¿no? Y bueno, eso para terminar con lo de Jorge. Y también quisiera agradecer al Patronato de Arte Contemporáneo, quienes apoyaron este coloquio de Aridamérica, y que creo también es muy aplaudible pensando justo en lo que hemos estado hablando en algunas de las charlas en cuanto al generar una descentralización de la cultura en México, que instituciones como el patronato volteen a ver hacia acá, creo que es algo muy aplaudible y súper necesario. Y pues bueno, nosotros seguimos trabajando desde acá y pues buscando generar estos espacios justo para el generar discurso y generar intercambio en cuanto a lo que se está viviendo. Y también quiero agradecer a Sala 19, quien es un espacio de mercado de arte en Chihuahua, y que también es muy aplaudible el que estén participando y apoyando cosas como lo que estamos haciendo, que a veces es difícil que crean en proyectos así como que salen. Y por último, al Festival de Arte Nuevo y a la Facultad de Artes, quienes también siempre están de respaldo y / validación. Y pues no me queda más que agradecer esto y cerrar. Muchas gracias. Ahora voy a permitirme introducir la siguiente participación. La siguiente participación es de Alba Rubí Acosta, y su charla el tema es Gestación de un arte feminista en Chihuahua, artistas contemporáneas que hablan desde el cuerpo y la casa. Y voy a introducir un poco de la semblanza de Rubí Acosta para darle espacio a que entre.
Y Alba Rubí Acosta es licenciada en Artes Plásticas y maestra en Artes por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente es candidata a doctora por la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH. Realiza investigación y creación de arte contemporáneo con enfoque de género. Ha participado en más de 20 exposiciones colectivas y 4 individuales. Forma parte del colectivo Versiones, con quienes ha expuesto en destacados recintos culturales en Chihuahua, Ciudad de México, Cataluña y en 2 ocasiones en el Museo de Arte de Ciudad Juárez. Fue ganadora del Premio Chihuahua en 2019, o sea, es la última ganadora del Premio Chihuahua, con su investigación en artes visuales y ciencias sociales, espacios creativos de las artistas visuales chihuahuenses y autorrepresentación fotográfica. Bienvenida, Rubí, y muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Gracias. Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecerte mucho, gracias por hacer posible este coloquio de Aridamérica y por todo el trabajo que sé que has realizado para que en Chihuahua haya espacios de crítica, espacios serios de crítica y diálogo sobre arte contemporáneo. Pues también quiero aprovechar para agradecer al Festival de Arte Nuevo de la Secretaría de Cultura por brindar pues toda la infraestructura y la gestión para que pues podamos llevar estas reflexiones al público que se encuentra aún en sus casas. Y bueno, esto de lo que yo les voy a hablar es un apéndice de una investigación justamente con la que gané el Premio Chihuahua y la inicié hace alrededor de 3 años, que como bien comentaba Gracia, tiene que ver sobre los espacios íntimos y creativos de las artistas visuales chihuahuenses. Y entonces podríamos decir que esto que voy a presentar a continuación es una línea nueva de investigación que surge al realizar las entrevistas con las artistas sobre sus espacios, aunado también al análisis sobre diversas nociones socioespaciales, como la íntima, como la privada y como la pública, y cómo se mueven las artistas en estos espacios, ¿no? Pero, pues, al tener un acercamiento a los espacios que ellas generan, a sus espacios y a las obras que ellas generan, pues inevitablemente caí en la cuenta que algunas de ellas trabajan justamente a partir de estos elementos que son espacio espacio íntimo y privado, y también pues como espacio íntimo el cuerpo, es decir, la casa y el cuerpo, y que luego como piezas artísticas pues son llevados hacia lo público. Ok. Bueno, pues, ¿qué conlleva actualmente ser un artista visual al norte de México? Es importante decir que Chihuahua, pues, como sabemos, frontera con Estados Unidos, posee entre sus múltiples cualidades un clima geopolítico, pues, bastante particular, ¿no? Descrito como árido y violento. Y estas cuestiones, de alguna manera, pues, se encuentran presentes en el corpus de las artistas chihuahuenses. El espacio privado, intimidad y cuerpo, como lo decía, son temas que establecen un eje transversal con situaciones colectivas y geopolíticas que vivimos en Chihuahua. Por ejemplo, desde el espacio privado, como decíamos, la casa y su deconstrucción. Esto ya es propiamente los abordajes de las artistas, por ejemplo, la documentación de las dinámicas que se dan en torno al hogar, también ser artista y cuidadora. Son cosas que podemos ver en las artistas que a continuación les voy a presentar, o la experiencia del espacio personal con el mapeo, ¿no? Pero también hay artistas que hablan desde el cuerpo, con el erotismo, la identidad de género, la crítica de los cánones estéticos heteronormados y todas las violencias que atraviesan nuestros cuerpos. En todos estos abordajes interviene el tópico norte, descrito como aridez, violencia, frontera, en el caso de las artistas de la capital, pues no frontera también. No se pueden apropiar de estos discursos como un entorno aislado del foco. Esto es muy importante. También se describe como Chihuahua como un foco alejado del foco de efervescencia artística nacional y por lo tanto internacional, ¿no? Cosa que ahorita tú tocabas, Gracia, cuando estaba cerrando la otra ponencia.
Y bueno, pues quiero hablar un poco de cómo fue mi recorrido teórico antes de introducir propiamente a las 12 artistas de las cuales quiero hablar, que son pertinentes en este tema. Todo esto surge a partir del análisis que hace Bachelard del espacio en su libro Poética, justamente llamado Poética del Espacio, y hay una parte donde Bachelard habla sobre el nido, ¿no? Y dice que el pájaro hace una analogía de la casa y el nido, pues, y dice que el pájaro es quien moldea con su propio cuerpo la casa y que la casa es una estampa de su propio cuerpo, es una estampa del pájaro. Entonces, esto es muy interesante ya en la primera capa, ¿no? Pero a la relectura me di cuenta que Bachelard habla del pájaro, pero también habla de la pájara hembra. Y dice que la pájara hembra es como un renglón que le cambia todo el sentido a esto, ¿no? Y dice que la pájara hembra es quien construye el nido desde dentro. Entonces, esto pues resulta sumamente importante si pensamos, importante, bello y aparte muy fuerte, si pensamos en la construcción de espacios desde dentro, ¿no? Desde el espacio privado, es una analogía de la construcción de espacios desde lo femenino, pero también el papel del cuerpo creador, ¿no? Justamente esta conjunción de lo que vamos a hablar. Y bueno, pues dejando también un poquito la metáfora, pues es importante hablar de estas 3 dimensiones socioespaciales como privado, público e íntimo, ¿no? Sabemos que el espacio privado es un espacio históricamente asociado a lo doméstico, a un espacio de alguna manera de confinamiento. Y mientras que el espacio público es donde se genera la opinión pública, ¿no? Necesario para la opinión pública. Entonces, es curioso porque si nosotros asociamos la opinión con lo público, pues nos da poder, pero lo íntimo, sin embargo, es este espacio elegido, ¿no? Donde se da por elección radical la autodeterminación personal. Es decir, que el espacio íntimo es no simplemente como un espacio físico, geográfico, sino que es también simbólico, donde la persona, pues, es soberana. Entonces, tenemos también un dato curioso, que esta noción de intimidad y como derecho humano, pues es relativamente nuevo, surge apenas en el siglo XVIII y poco menos de un siglo después, Virginia Woolf, en su ensayo de un cuarto propio o una habitación propia, nos dice que una mujer necesita dinero, tiempo y un cuarto con cerradura y que solo a partir de estas posesiones puede llegar a crear. Entonces, Woolf nos plantea la necesidad de intimidad para que sea posible el ejercicio creativo en las artistas. Pero también Marian López Fernández nos dice que las mujeres hemos creado desde el principio de los tiempos en la más pura cotidianidad, ¿no? O sea, esto se da porque muchas veces, pues no, es imposible despegarse de las tareas, de lo doméstico. Aquí la cosa importante es que ante esto muchos artistas han decidido montar sus estudios en sus propias casas, o sea, es decir, que le han añadido al espacio del hogar el elemento de creación artística, ¿no? De espacio creativo. Aquí se ha alterado de alguna manera la estructura tradicional que conocemos de hogar y para poder existir a la par de los procesos de crianza. Pero no solo esto, también se ha visto, o sea, lo que les voy a presentar a continuación presenta que también se ha visto el espacio doméstico como un tema, no solo como recipiente del proceso, sino como tema, como discurso, como documentar desde el arte, cómo es la vida de una mujer cuidadora, ¿no? De una madre, de una mujer que se encarga, pues que sostiene un hogar como históricamente lo hemos hecho.
Otras también, pues hablan desde lo corporal, de cómo les atraviesa el contexto, las múltiples violencias, pero cómo se siente desde el cuerpo, cómo las atraviesa. Es por ello que toma relevancia, muchísima relevancia, documentar y volver público estos procesos, porque esto significa darle una vuelta al discurso de que lo íntimo no debe mostrarse, de que esta frase tan nociva que los trapitos sucios se lavan en casa, o estas cosas, ¿no? Que finalmente resultan violentas, y entonces trabajar estos procesos, estos lenguajes desde estos temas, pues, es una manera de reapropiarse de los espacios que, pues, históricamente hemos, artistas como Perla, abordan específicamente en su obra el concepto de casa, vista, como les decía, como archivo, pero también como memoria. Esta pieza que podemos ver aquí de Perla se llama Instante Indisoluble y, bueno, parte de la conjunción de casa-memoria, emplea objetos contenidos para reflexionar sobre su propia historia, que finalmente, pues, es la historia de muchas, ¿no? Y que también en los procesos artísticos, pues, tienen la cualidad, ¿no? De que a partir de la reflexión de quien mira, pues, pueda encontrarse en esa historia. También para comprender la obra de Perla, que Perla también, por cierto, estuvo en este coloquio, y para comprender su obra y los materiales que ella emplea, pues tendríamos que entender que ella también, verla como artista que pasó por un proceso de cuidados, es decir, ella cuidó a su abuela que tuvo Alzheimer, entonces esta instalación es justamente un relato de eso, ¿no? Por eso utiliza en su obra y en otras obras material de objetos quirúrgicos y, como podemos ver, pues fotografías del archivo familiar, y bueno, pues se van disolviendo estas imágenes, estas memorias que ella trabaja. También tenemos Gracia Lóbano. Hola, Gracia. Tiene dos piezas muy interesantes hablando de la casa. Una de ellas es esta que estamos viendo aquí, que es Vaso Frágil. Y esta pieza es una documentación fotográfica, la documentación de un performance que narra el episodio de la destrucción del primer hogar, como ella lo llama, del hogar primigenio, y el ritual de la cicatrización de esa destrucción del hogar. Aquí es importante, quisiera yo citar a Bachelard, y dice que la casa es nuestro rincón del mundo y nuestro primer universo, ¿no? Por lo que cuando nos vamos de la casa y regresamos a ella años después, el ver cómo ha cambiado con el paso del tiempo, o incluso vernos despojadas del hogar, pues supone un duelo, ¿no? Entonces, esta pieza es una especie de ritual para conjurar ese duelo, ¿no? De la pérdida del hogar primigenio. Y esta pieza, que personalmente a mí es una de las que más me gusta. También hablábamos que dentro de la casa los objetos que están dentro de ella son todos memoria, ¿no? Por estar dentro de este espacio tan simbólico. Y bueno, también la disección de los objetos personales se encuentra presente en la obra de Gracia. También un poco como en el sentido de conjurar estos objetos y trabajar el objeto como contenedor emocional, y lógicamente al deconstruir estos objetos, pues deconstruye esta parte emocional de las relaciones familiares, ¿no? En este caso, esta pieza es una pieza de un zapato de su papá. Entonces, también Orte Mínguez dice que muchas artistas y muchos artistas que trabajan con estos procesos, pues llevan con estos procesos del arte, pues son una especie de piezas artísticas de autosanación, ¿no? Y bueno, pues esta artista de quien les quiero hablar siento yo que es una joya, es la única artista que tengo por ahora de Juárez. Ojalá en un
futuro no muy lejano y próximamente yo pueda establecer pues más relación con las artistas de Juárez, porque definitivamente hay fotógrafas muy interesantes como es Iris Díaz, que estamos viendo su trabajo, como es Alejandra Aragón y también Valeria Tolentino. Creo que Juárez tiene fotógrafas muy jóvenes y que tienen una trayectoria muy interesante ya en estas fechas, ¿no? Y Iris Díaz, que es de Juárez, pues ella ha encontrado estas fotografías que podemos ver, son fotografías de su casa, pero finalmente son piezas documentales de su casa. Y bueno, pues ella ha encontrado en el hogar no solo archivo o un recipiente del proceso creativo en este espacio, sino ver el espacio doméstico como pieza misma, ¿no? Y como exploración, obviamente, y que también sus fotografías documentan una estética, como pueden ver, del caos hogareño, y que aparte aquí se documenta en primera persona. Aquí está, yo tuve la fortuna de hacerle una entrevista vía correo electrónico en 2019, y bueno, ella aquí me permito leer un fragmento de su escrito que me resulta muy interesante, y ella, a partir de estas fotografías que se titulan Todo mi hogar es mi espacio creativo, dice: desde que me embaracé, mi vida fue cambiando mucho, ya que antes me la pasaba más afuera que adentro, realizando el ejercicio de la fotografía. Entonces, cuando nació mi hija, empecé a trabajar como toda una ama de casa. No se trata de que yo quisiera eso, pero las circunstancias tuvieron que darse así. Fue difícil asimilar que ya no tenía tiempo para producir, que mi nuevo mundo era mi casa, mi familia, ya no podía salir tanto, hasta ir a la tiendita era difícil. Pasado el tiempo empecé a darme cuenta de que era esto lo que yo tenía, que tenía que emplearlo a mi beneficio, así que ahora trato de tomar estas herramientas, procesos, situaciones hogareñas y las utilizo para crear arte. Esto es lo que dice Iris Díaz en 2019, y es que también hay que entender que para muchos artistas pues es necesario buscar alternativas cuando se enfrentan al proceso de la maternidad y lo que viene con ello, ¿no? También, bueno, estas tres artistas de las que les hablo, de las que les acabo de hablar, pues se centran en la casa. Y también hay un bloque de otras tres artistas que me parece pertinente traer a colación, que van como de lo íntimo, de lo privado al exterior. Lógicamente, toda obra cuando se publica, pues es pública, está en el exterior, pero la cualidad de estas piezas es que las podemos encontrar en el espacio público, en el espacio exterior. Y pues aquí me gustaría mucho comentar que la conexión entre lo público y lo privado pues es indisociable. Por ello, la frase feminista de la segunda ola que dice lo personal es político, ¿no? Lo privado es político. Y en el caso justamente de la intervención urbana feminista, se evidencia perfecto esta correspondencia entre lo público y lo privado. Pues y es que no solamente es instalación urbana, ¿no? Sino que es instalación urbana feminista, y entonces los problemas que tradicionalmente son encasillados en cosa de mujeres, en este momento pues salen del espacio privado, de lo doméstico, y se sitúan en el centro del debate sociopolítico, ¿no? Aquí en este proyecto de Erika Rascón, que se llama Vivas, bueno, es un proyecto muy amplio. Esto que estamos viendo aquí es una pieza que se llama Vivas Chufiti, por esta cuestión de graffiti en los zapatos. Y lo que destaca aquí, bueno, lo que a mí me parece destacable es que si podemos ver estas fotografías, estos zapatos inundan el espacio universitario. Hablando como de espacio simbólico, pues esto resulta muy interesante, porque todavía sabemos que en la mayoría de las universidades pues aún impera la violencia y la violencia machista, ¿no? Entonces, esta pieza es colectiva
consiste en eso, en colgar zapatos de mujeres con la leyenda vivas, y también creo que es una especie de reclamo, ¿no? Y una manera también de apropiarse del espacio. Lógicamente no podemos dejar de mencionar en esta ponencia sobre el trabajo de mujeres artistas, las intervenciones y su respectiva documentación que se realizó el pasado 8M, ¿no? Que realizaron las colectivas feministas en Chihuahua con motivo de la movilización del 8 de marzo de 2020. Y esto resulta importante porque nunca antes se habían visto tantas mujeres para reclamar sus derechos, ¿no? Nunca antes se habían juntado tantas mujeres en el espacio público para reclamar sus derechos, lo que resulta un hecho histórico tanto para el Estado, que tiene una de las tasas que tenemos en Chihuahua, una de las tasas más altas de feminicidios y transfeminicidios, ¿no? Con alrededor de 10 en el país, alrededor de 10 feminicidios por día, y Chihuahua es una de las tasas más altas. Aquí la documentación es de la fotógrafa Vianey Gragiola. Por ahí ustedes van a poder ver los links a los Instagrams y páginas de las artistas que yo les estoy presentando. Aquí pudiera cuestionarse el hecho de si las intervenciones dentro de una manifestación artística, es decir, pintar las paredes, etcétera, pues puede cuestionarse si es una forma de arte o no. Lo que es un hecho, que evidentemente, pues las fotografías de Vianey, documentarlas, pues es un hecho artístico, ¿no? Y bueno, es que aparte de uno de los elementos de toda manifestación política en el espacio público es esta dimensión visual, ¿no? Esta dimensión fotográfica, y la foto pues contribuye a su conservación histórica. Más allá, aparte del carácter estético, ¿no? De la fotografía. Bien. Esta es una pieza de Coral Revueltas. Coral Revueltas no es originaria de Chihuahua, pero realiza este mapa emocional en 2019. Y a mí me gustaría traer aquí a colación un término que nos propone Foucault, que se llama heterotopías. Y bueno, una de las, no voy a ahondar mucho en este concepto porque es bastante complejo, pero ya ustedes lo podrán buscar, es bastante interesante. Y una de las características de las heterotopías es que se yuxtaponen dos espacios que normalmente serían incompatibles, ¿no? Las heterotopías son los no espacios o los espacios otros. Y entonces, desde esta perspectiva, los mapeos psicoafectivos tienen esta característica, es decir, de traslapar dos dimensiones espaciales, porque usan el mapa como forma de representación gráfica de lo que significa una experiencia vivida, una experiencia geográfica vivida, ¿no? Desde lo emocional, desde el desplazamiento, y en este caso el espacio íntimo se transporta, el espacio íntimo obviamente ya hablamos que es un espacio simbólico y se transporta con la persona, ¿no? Y entonces, lo que interesa aquí es las significaciones que se le dan al lugar, ¿no? O sea, es decir, que se traslapa un lugar como el público, ¿sí? Como el espacio geográfico y que obviamente es político con el espacio personal. Y entonces lo que resulta, pues, es una representación gráfica de esa experiencia. Entonces, este es el mapeo emocional de la ciudad de Chihuahua que hizo Coral Revueltas, como les comentaba. No es originaria de Chihuahua, pero radicó 2 años en la ciudad y entonces hizo este mapeo del centro. No sé si pueden notar ahí que en la parte izquierda dice Plaza del Ángel. Entonces, ella vivía en el centro y pues ahí están como sus principales trayectos. También podemos ver como las flores de las telas que ella utiliza, porque pues para quien viva en la ciudad de Chihuahua sabrá que en el centro es muy recurrente las imágenes de estas florecitas en las faldas de las mujeres rarámuris, ¿no?
Y bueno, vamos a entrar ahora en lo corporal, lo que yo llamo esta parte desde el cuerpo. Lo corporal es político y bueno, hablar de lo íntimo es hablar, o sea, como lo íntimo, como el cuerpo, es hablar de las implicaciones que tiene nuestro primer espacio, como mencionaba, el cuerpo y la manera en la que nos relacionamos con el mundo. Aquí este proyecto que estamos viendo, estas piezas que estamos viendo, son unas pocas piezas de un proyecto mucho más grande, mucho más amplio, que se llama Venus. Tania utiliza esta teoría de Hodge y McDermott, que dicen que las Venus no son representaciones del deseo de cánones estéticos o diosas, sino que son autorrepresentaciones que las mujeres hicieron, ¿no? Y aquí es importante porque en este punto introducimos como el tema autorrepresentación, que es uno de los elementos más importantes si hablamos de las artistas que hablan desde lo corporal en primera persona, ¿no? Lo que conlleva, pues, la autorrepresentación. En este proyecto de Tania, ella fue artista y curadora y trabajó con 50 mujeres que se autorrepresentaron modelando estas figuras que podemos ver con barro de Amata Ortiz, partiendo justamente de la teoría de Hodge y McDermott. Y lo que Tania encuentra en esta actividad es una experiencia, en principio, terapéutica, pero que se da mediada por la práctica estética. Aquí es importante porque los procesos manuales, como de modelado, obviamente quien se dedique a la cerámica y a la escultura, esto lo puede saber perfectamente bien, son una actividad como terapéutica y donde mientras modelas, catártica aparte, mientras modelas, es posible que se vaya dando el diálogo, ¿no? Estas mujeres con quien Tania trabajó, pues, han llevado procesos han vivido violencias y pues llevan procesos de acompañamiento psicológico feminista y aparte artístico, ¿no? Y bueno, creo que la autorrepresentación es un arma muy poderosa que nos dejaron las artistas feministas, de mirar en primera persona nuestras situaciones, nuestro cuerpo, porque sabemos que por muchísimo tiempo el arte las mujeres en el arte fuimos solamente objeto de contemplación, ¿no? O modelos, pero nunca fuimos nunca hasta ahora hemos sido las protagonistas de nuestras propias historias, de nuestras propias piezas. Y bueno, esta pieza de Sabina Rodríguez, ella es una artista muy, muy joven, todavía es alumna de la Facultad de Artes, y esta pieza a mí me resulta muy interesante, se llama Cuerpo Gordo, y es performance fotográfica. Y para mí consta de una autoexploración para reconocer, como ella misma lo dice, que las políticas públicas y culturales como la economía, la religión, la salud y la belleza han moldeado cuerpos llenos de estereotipos, pero en específico el de las mujeres. Julia Antivilo, que es artista, performer, historiadora de arte feminista latinoamericano, comenta que una de las características esenciales del arte feminista en Latinoamérica es encarnar un arte donde el cuerpo es herramienta, pero también materia prima y también es producto. En este sentido, Sabina emplea esta acción en esta acción que estamos viendo, en esta pieza, emplea fajas reductoras, pero a la inversa. Ella utiliza las fajas porque en su infancia vio con recurrencia a las mujeres de su familia utilizarlas. Entonces, ella, incluso si pueden ver a la derecha,
ella comentaba que incluso a su cabello le puso faja, ¿no? Que tiene que ver también con el volumen del cabello, donde no se nos permite a las mujeres, pues, tener volumen en nuestros cuerpos en ningún sentido. Entonces, esta pieza de Sabina es una respuesta, ¿no? Es una contrarrespuesta, y yo creo que también es una enunciación que pone en manifiesto que los cuerpos reales existen, ¿no? Y que pueden mostrarse, y que incluso nos invita a la idea de que deben mostrarse. Y que en todo caso utilizar el cuerpo disidente como herramienta, como les comentaba, pues es un discurso, es una vuelta al discurso. Bien, estas piezas que estamos viendo aquí son esculturas de cerámica de Gabriela Híjar. Gabriela Híjar, en su producción son recurrentes estas figuras vaginales o vulváticas, en su gran medida abstractas. Y en entrevista con ella, comenta que estas piezas están inspiradas en las reflexiones de Judith Chicago. Y en un libro, Judith Chicago comenta que le resulta muy curioso, ¿no? Que el cuerpo de las mujeres ha sido alabado, visualmente explotado también, pero la vagina siempre ha sido rechazada, ¿no? Como una cosa tabú debido a lo social y religioso. Entonces, lo interesante de estas piezas que estamos viendo, solamente son 2 piezas, pero tienen muchísimas piezas abstractas y figurativas de vulvas y vaginas, e incluso también sus macetits, que son macetas. Gaby trabaja también en un sentido utilitario muy interesante, piezas que pueden ser utilizadas como tazas, como macetas, como joyería, y bueno, les añade este elemento, ¿no? Yo lo veo como una especie de guerrilla visual para confrontar y hacer visible, ¿no? O sea, llenar por todos lados de algo que por largo tiempo ha permanecido vetado, como es la vagina de las mujeres, los genitales femeninos. Y bien, también me gustaría, dentro de esta parte de lo corporal, también me gustaría hablar de procesos de línea, que tiene que ver tiene que ver con la representación, con la reflexión del cuerpo de las mujeres trabajadoras. Este es un proyecto que se inició en 2018 y que inició el colectivo Versiones, hizo el colectivo Versiones en conjunción con mujeres trabajadoras de la maquila, y bueno, pues se trataba de producir piezas en conjunto, ¿no? Donde las artistas del colectivo pues eran solamente guías del proceso, o sea, es decir, las mujeres trabajadoras, y bueno, también las artistas como mujeres trabajadoras estuvieron produciendo piezas, pero que sintieran que las representaran, ¿no? Y que representaran sus procesos. Y este mapa, bueno, la pieza que podemos ver arriba es Poética de las Repeticiones, yeso vaciado, y son manos de las mismas mujeres y también de las personas que estaban a su alrededor, ¿no? Como sus madres, sus hermanas, amigas, primas. Incluso una de las piezas que no se puede notar ahí es de la mamá de Rita, que también fue mujer trabajadora de la maquila aquí en Chihuahua, y perdió en la pieza, se puede distinguir que ella perdió un dedo dentro del trabajo de la maquila, ¿no? Y esta pieza, la que podemos ver abajo, Mapa Emocional de Dolencias de Mujeres Trabajadoras de la Maquila, fue realizada por Luisa Ortega. Luisa Ortega ella es antropóloga y colaboró también en este proyecto de procesos de línea, y entonces ella, a partir de gráficas y de entrevistas con estas mujeres que podemos ver en la lista, pues fue trabajando como
los mapeos de, o sea, como los lugares donde a ella les dolía, ¿no? Que en gran medida tenían que ver también con el trabajo repetitivo que se realiza en la industria maquiladora. Pero no solo eso, el trabajo repetitivo, también el estrés, ¿no? Entonces resulta muy interesante porque podemos ver que son recurrentes los lugares, ¿no? Son por ejemplo, los hombros. Y bueno, ya casi para terminar, quiero hablar también del trabajo de Patricia Márquez. Ella es una de las artistas que presento que pues tiene más trayectoria y más tiempo trabajando, y también casi creo que es la única que parece que utiliza como lenguaje la pintura, ¿no? Y que está del lado izquierdo es un grabado que realizó en 2010 y que fue ganador del premio Chihuahua. Y bueno, pues ustedes saben que en México, como lo comentaba ahorita, se cometen alrededor de 10 feminicidios por día, ¿no? Por ello, obviamente es un tema, las violencias tan brutales que vivimos las mujeres, pues no es curioso que aparezca también representada en la obra de las artistas chihuahuenses. Esta pieza que está a la izquierda se llama La mujer de Lot perdió su rostro. Lo pueden encontrar, estas dos piezas las pueden encontrar ahí en el sitio de Patricia Márquez. Y resulta interesante porque La mujer de Lot perdió su rostro hace referencia al asesinato de Maricel Escobedo, activista acribillada a puertas de Palacio de Gobierno mientras protestaba por el asesinato impune de su hija Rubí Marisol Freire, que pasó en 2008. Entonces, ahí está. También Patti tiene un trabajo muy interesante que también tiene que ver con el cuerpo y que habla desde el erotismo, ¿no? Ella utiliza, incluso en la técnica utiliza tul, pero su trabajo es casi monocromático, y alguna vez comentaba con ella y me decía, es que no puedo usar colores vivos, no puedo plantear un panorama feliz porque pues las violencias que nos atraviesan, pues no, pues cómo voy a poner un color feliz, ¿no? Colores que evoquen a esta felicidad si el panorama pues es distinto. Y para terminar con este bloque de artistas que hablan desde el cuerpo, me dejé para el final a una artista también muy joven. Ella y Sabina fueron alumnas de Gabriela Híjar, entonces van muy en la sintonía de trabajar. Incluso creo que su materia se llamó Arte y Cuerpo, ¿no? Entonces, estas piezas que se generan, tanto la de Sabina como un poco del trabajo de Frida, pues tienen que ver con lo corporal, ¿no? Cosa que yo creo que a estas alturas resulta muy pertinente. Y también es necesario decir que aunque cada vez más en Chihuahua todavía son pocas las artistas que emplean el performance como lenguaje, y en este caso el trabajo de Sabina va justamente en ese sentido, ¿no? Trabaja con la performance, trabaja con el videoarte, trabaja con la fotografía como registro, y su discurso artístico se encuentra entre las tensiones de dicotomías, ¿no? Como son dolor, placer, privado, público, mujer, hombre, normal, anormal, etcétera, para averiguar las liminalidades a partir de los límites sociales y políticos a los que está sujeto su cuerpo y su identidad no binaria, como ella lo describe, morena, lesbiana, travesti y norteña. Y bueno, todas estas narrativas que se vierten en el cuerpo y en su cuerpo, ella las desarticula, ¿no? Y las cuestiona. Aquí estamos viendo dos piezas, una de ellas es Tijera, la otra creo que es Do It Yourself, y pues ella usa el autoviolentarse, ¿no? Para
exhibir todas estas violencias que son atravesadas por su cuerpo. Y bueno, pues ya para concluir, pues quisiera como solamente dar ahí unas pequeñas anotaciones para pasar como si alguien quiere comentar algo o tiene alguna pregunta. Obviamente hay más artistas, obviamente hay muchas más artistas en Chihuahua y en Juárez que están activas artísticamente, que se encuentran produciendo de forma muy regular, y tengo el gusto de conocer a muchas de ellas que tienen trabajo muy interesante y que trabajan a partir de otros temas, ¿no? No necesariamente algo que tenga que ver con el cuerpo y la casa y que tenga que ver con un enfoque de género, y no por ello obviamente son menos valiosos esos discursos, simplemente, y también quizá haya más artistas, ¿no? Que seguramente habrá más artistas que hablan sobre estas cuestiones que yo planteo aquí. Ojalá este trabajo esta investigación siga creciendo. Por lo pronto es una línea de investigación que acabo prácticamente de encontrar y que me interesa mucho, y por eso comentaba que ojalá yo pueda establecer o conocer más el trabajo de fotógrafas juarenses o artistas performers o artistas visuales y plásticas juarenses, pues obviamente para ampliar, ¿no? Porque yo resido aquí, de quienes les hablo, pues las aprecio, incluso son mis amigas, ¿no? O sea, el trabajo que hacen, que me parece muy valioso, pero sí quise presentar estas 12 artistas porque me parece que algunas ya llevan más tiempo trabajando, como Patti, como Tania, pero hasta ahora puedo yo ver en todo este tiempo que tengo como pues observando cómo son esta sinergia artística, pues puedo sentir que ya hay un cierto discurso de arte feminista en Chihuahua, ¿no? Lo que hace años pues era impensable, que a lo mejor andaba una u otra por ahí trabajando estos temas, estas inquietudes, pero ahora ya es consistente este número de artistas que reflexionan sobre temas que tienen que ver con cuestiones de género, que están cuestionando los cánones estéticos heteronormativos, que están cuestionando el binarismo de género. Y también es importante señalar que surgen nuevas generaciones de mujeres artistas, como les platicaba ahorita, de Frida, de Sofía, de Frida, de Sabina, que pues también están trabajando, aparte de estos temas, pues están trabajando con nuevos medios que obviamente ya no son nuevos, pero que ya no son nuevos, pero que, pues bueno, estando en este contexto, pues resultan, pues prácticamente inexplorados, ¿no? Como la instalación, de Perla, como el arte comunitario, como lo hace Tania, y que también resultan, de cierta manera, resultan como un contrapeso, ¿no? Hacia técnicas y temas tradicionales que pues se han trabajado toda la vida, y que obviamente no quiere decir que esté mal, pero siento que es muy, muy bueno que empiece a haber un contrapeso en estos discursos, y también habla mucho de que haya un interés, ¿no?, por trabajar estos temas. También muchas utilizan la fotografía. Es interesante aquí porque si ustedes se fijan, muchas de ellas utilizan la fotografía, pero como medio, ¿no?, para documentar sus performances o sus instalaciones, pero ya no como la fotografía, o documentar las piezas también que se dan en las intervenciones urbanas realizadas en las protestas feministas, pero ya no como en fin mismo la fotografía, ¿no?
sino solamente como un medio. También surgen reflexiones sobre, si ustedes se fijan, también surgen reflexiones cómo la violencia atraviesa, de las violencias tan sutiles como la violencia, el rechazo a la diversidad sexual, hasta violencias como los feminicidios, ¿no? Y cómo atraviesa a las mujeres o cómo afecta a las mujeres. Por eso no es casualidad que estos temas aparezcan en este contexto. Y por último, también me gustaría decir que sobre los abordajes de la casa, ¿no? Que son reflexiones de cómo viven las mujeres estos espacios, pues nunca no se entienda como una apología, ¿no? Al trabajo doméstico o a ser cuidadora o etcétera. Es una manera siento yo que es una manera de exponer estos temas, de masticarlos, de apropiarlos y de, al contrario, visibilizarlos y obviamente, pues, vislumbramos un futuro diferente, pero por lo pronto creo que es un medio para reflexionar sobre las propias realidades. Y bueno, pues eso es todo por mi parte, les agradezco mucho y pues no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Ruby. Súper nutrida tu participación y creo muy importante el hecho de generar esta visibilidad del trabajo de mujeres que trabajan no nada más desde el cuerpo y la casa, sino que también están planteando discursos desde el feminismo, ¿no? Así es. Y hay algunos comentarios y quisiera agradecer las buenas palabras de Silverio Orduña Cruz, y quien también estuvo participando anteriormente en el FAN con lo de Proyecto Siqueiros y La Tallera. Y hay comentarios que vienen como desde la participación de Jorge, pero se los vamos a dejar para que él los responda. Muy bien. Hay comentarios de Tania Petit, a la que amamos también mucho. Y hay una pregunta de Najaira Luébano, mi tocaya de apellido, que dice: una gran artista, Alba Ruiz, ¿qué opinas de los feminicidios diarios? ¿Cómo el arte puede impactar en la prevención? Esa es una pregunta, es mi prima, esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que justamente es algo que me faltó de decir, pero qué bueno que viene a colación, porque yo creo que el arte es un medio para visibilizar violencias que ya están normalizadas, ¿no? Entonces, muchas veces podemos escandalizarnos, es muy curioso porque cuando, por ejemplo, vemos pintas, vemos performance, que son fuertes, nos escandalizamos, ¿no? Y más bien aquí la cosa es cómo nos podemos escandalizar por una representación cuando en el país hay 10 feminicidios por día alrededor, ¿no? Porque los medios realmente no son claros al respecto. Entonces, yo creo que para empezar, esta parte del arte comunitario, como lo hace Tania, es muy importante para tratar de revertir los procesos de violencia que han vivido algunas mujeres, pero también, por ejemplo, como en el caso de Frida y en el caso de Patti, que trabaja el feminicidio de Marisela, creo que desde el punto en el que se visibiliza y se intenta visibilizar y se expone esta violencia, pues entonces es un poco revertir esta normalización. Muy bien. Hay otros comentarios bonitos. Justo de Frida: oírte siempre me revive, gracias por hacer comunidad. Y creo que justo es lo que estás comentando, ¿no? En cuanto a lo de Tania, y en cuanto a otro tipo de proyectos que justo van de eso, ¿no? De que
pensar justo en las necesidades que hay, ¿no? De qué manera el arte puede ser una herramienta más que un protagonista, ¿no? Exactamente. Pues es muy necesario justo en medio de las situaciones en las que estamos pasando. Creo que es difícil, incluso lo digo desde la propia experiencia, el entrar a una red social como Facebook y ver constantemente carteles o posts de mujeres desaparecidas, ¿no? O que han encontrado sin vida. Y creo que no nos toca más que tomar también nuestra responsabilidad desde la profesión, ¿no? Y Ujú. la nuestra es el arte. Claro. Y también quería comentar justo que de las artistas que nos has estado mencionando, también han sido parte del proyecto donde se ha registrado sus espacios de producción, ¿no? Desde la casa. Entonces, también si quieren investigar más sobre esto o conocer a las artistas de las que está hablando Rubí, también pueden buscar incluso su Instagram, que es Habitar Crear, ¿verdad? Sí, ahí aparecen. No sé si me permites comentar, no sé si quedó claro al principio. Sí, obviamente hay a muchas de ellas, a la mayoría de ellas las conozco bien, las aprecio. Pues el mundo artístico de la ciudad de Chihuahua es reducido, entonces yo el trabajo de muchas lo conocía, pero sí a partir de, como lo comentaba, a partir de las entrevistas que empecé a realizar para hablar del espacio íntimo y del espacio creativo, pues me empecé a dar cuenta que había, ya ver a varias artistas en retrospectiva, dije, claro, aquí hay un planteamiento muy claro y hay intereses muy claros, ¿no? Entonces, por eso es que empiezo como a trabajar este apéndice, de investigación sobre ya concretamente no solo el espacio en el que trabajan, sino qué obras trabajan y cómo son los temas que están en estas obras, que pues me parece que van muy en sintonía, ¿no? Claro. También hay un comentario más, nos quedan 7 minutos para terminar, pero creo que alcanzamos. Alex Fish dice, hola Rubí, felicidades por la participación. Tengo una duda. En ocasiones, algunas creaciones artísticas utilizan formas de expresión muy brutales, como en esta intención de hacerle sentir algo a las personas que observan y o escuchan, pero causan crisis emocionales a víctimas de violencia. ¿Qué dirías tú que sería la responsabilidad de la o el artista frente a un panorama tan crítico como lo enfrentan las mujeres mexicanas? Está muy complicada esa pregunta, porque, híjole, yo creo que también yo pienso que muchas de las artistas que trabajan estos temas y de violencia explícita, pues también definitivamente han pasado por eso, ¿no? Si no, pues entonces ahí sí sería, yo pienso desde mi punto de vista, pues sería un ejercicio no ético, ¿no? Porque estás hablando de algo que no te ha pasado, pero sí creo que en muchos casos son procesos incluso de exorcizar un poco estas violencias que también se han vivido, ¿no? Entiendo que también es un choque emocional, si ha sido víctima de violencia, pues volver a revivirla al ver la obra, pero en todo caso yo creo que la responsabilidad es más allá que del artista, ¿no? La responsabilidad es de un Estado violento. La responsabilidad es sistemática. Y justamente por eso también hay esta variedad de discursos, como los discursos colectivos, ¿no? Que son más de acompañamiento. Sí, y creo que también cabe recalcar que es difícil la mujer que ha escapado como de cuestiones violentas, y muchas de las artistas, bueno, pensando, ¿no?, en las mujeres artistas que trabajan estos temas y que tal vez pueden caer como comentan aquí, en una, ¿cómo se dice?
como en un discurso que tal vez puede ser muy fuerte, es también porque es parte de la propia experiencia. O sea, mujeres artistas utilizan la misma producción como para hablar del proceso, ¿no?, que están viviendo. Sí. Bueno, pues entonces, ya habiendo leído este último comentario, damos por concluida esta participación, agradeciéndote mucho por todo tu tiempo y compartirnos cosas tan geniales. No, al contrario, yo estoy muy emocionada de poder compartirles este tema. Pues ojalá que pronto puedan ver más, pues, cómo ha avanzado. Y también, antes de que se acabe el tiempo, Gracia, me gustaría invitar si alguien algún artista o alguna mujer que trabaje con lenguajes artísticos, sea Chihuahua, sea Juárez, o sea, de cualquier parte del estado, y que pues trabaja a lo mejor temas similares, me gustaría también escribirme, no sé si puedan poner mi Instagram, que es rojo.rubí, o ahí me buscan, y pues, porque obviamente me gustaría mucho más ampliar esta investigación, y pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias al FAN, muchas gracias a la Facultad de Artes, al Coloquio Aridamérica, y a ti, Gracia, pues por brindar todas las facilidades para que se puedan dar estas pláticas. No, por nada, igual agradezco a todos los que hemos mencionado, al festival, al Forcan, al PAC, a Sala 19, y a la Facultad de Artes por su apoyo y estar aquí detrás de nosotros. Muchas gracias. Gracias.